Queridos amigos, estamos iniciando con la liturgia de la palabra de este día que viene a acompañarnos. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26, del 16 al 19. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos. Observes sus mandamientos, preceptos, decretos y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Queridos amigos, si nosotros leemos bien este libro del Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, es decir, el quinto libro, ahora nos está diciendo y nos habla, se dan cuenta, como comunidad. De una forma individual, sino que la conversión personal en todo caso es siempre para que exista una conversión del grupo, una conversión de la familia, una conversión de la sociedad. Si yo como papá me convierto, evidentemente que estoy a favor de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Si yo como un tendotá lleva que estoy al frente de una intendencia, de una gobernación, de una república, res pública, cosas del pueblo, añe convertida, lleva anda poco veina, hace poco viña, entonces está en beneficio de todos, de la comunidad. La palabra de Dios se centra siempre en la comunidad, queridos hermanos. Eso tenemos que estar bien claritos. La Biblia, la palabra de Dios se escribe para la comunidad. Y entonces por eso va terminando esto. Y dice, si tú observas, ¿verdad? Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones. Es decir, se está refiriendo a la fuerza de Dios. O que dice la Israel, fuerza de Dios. Hoy Cotaña de Evia lleva. Peñande yara petumaranga tuñande mombarete, pero como nación, como fuerza, Israel, fuerza de Dios. Y te pondrá por encima de todas las naciones que ha hecho. Y serás el pueblo santo del Señor. Pueblo santo del Señor. Así como Él prometió. Así que, queridos hermanos, ya llevita zona. Esto es lo que el Señor nos pide, porque el Señor dice, hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos. Tú has elegido. Hemos elegido, queridos hermanos. Hoy es el día en que tenemos que tomar conciencia de esta elección. Porque ñande yara koikuamen baite ñande yara un bojasa paite ñande, pero peñande yara ñande dale será. Lleva con estos mandamientos, con estas normas y con estas reglas, porque esto es lo que te llevará a la santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.